Ingresamos en el último tramo ya de Poder Pensar. Vamos a dialogar con la docente, investigadora, historiadora Ana Ribeiro, que estuvo hace muy pocas horas, muy pocos días, en Finlandia, en una experiencia junto a uno de los líderes del Partido Nacional, a Jorge Larrañaga, viendo justamente o teniendo allí de primera mano lo que pasa en el sistema educativo de uno de los países más desarrollados del mundo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que vieron allí en esos 4 días que estuvieron? Bueno, si tuviera que pensar lo que más me sorprendió, te diría el orgullo con el que la maestra de la escuela que visitamos el último día, de los 4 que estuvimos, nos mostraba su escuela y nos hablaba de su profesión. Pero un orgullo tan lindo de ver, de verdad, orgullo. ¿Con qué cosas de tenía su que ver ese escuela, orgullo? ¿Por dónde lo viste? Y ella estaba orgullosa del sitial que tenía la sociedad ella, que tenían todos los docentes, y tenía orgullo del establecimiento, de los recursos, de las salitas pequeñas especiales en las cuales se atendía a los niños que por una razón u otra se rezagaban, no se los excluía, no iban a un sitio diferente. Había una pequeña sala en la que había niños autistas, por ejemplo. Entonces yo pregunté, porque ese salón pequeño, hay un maestro especial y hay un psicólogo, así hay 2 niños que son autistas, no se los aparta de la comunidad, no salen de la escuela, pero se les detecta a todos los que tienen algún tipo de dificultad desde muy temprano cuáles son esos problemas y se procura solucionarlos en el lugar. Y ella te mostraba eso con orgullo y te hablaba, por ejemplo, de la arquitectura de la escuela, que tenía un salón de entrada muy alto, y todo alrededor 3 pisos que daban a ese salón muy alto. Entonces nos explicaba, estas ventanas fueron diseñadas especialmente para captar la luz, porque ahora a las 4 de la tarde se hace de noche cerrada, y en invierno más adelante, entre un mes, ya a las 2 de la tarde es de noche. Entonces nos explicaba cómo hacían para perseguir la luz, para captarla, para que pudieran tener la misma cantidad de horas de actividad, para que no cayeran en depresión. Entonces ella te hablaba con igual orgullo de su profesión, de su lugar en la sociedad, de los recursos materiales, de los recursos pedagógicos, de los recursos técnicos. Era muy lindo de ver eso. Seguramente muchos de los televidentes se preguntarán qué hay de aplicable o qué podemos tomar los uruguayos o el sistema educativo uruguayo de una experiencia de un país del primer mundo. Bueno, la primera cosa que ellos nos dijeron, y nosotros de alguna manera todos los que íbamos en esa comitiva en la cual iban muchos expertos en educación, el doctor Guillermo Fossati, entre otros, un maestro muy joven de una escuela rural que dijo quiero ir, quiero aprender, quiero ver, muy vocacional, que quedó preso en la escuela, dijo acá, cuando la vio, dijo, me puedo quedar acá, yo después vuelvo solo en un taxi, quedó prendado de la escuela. Bueno, todos teníamos claro que no era ir a buscar algo para copiar, que sabemos que la adaptación y la traductibilidad que se requiere en todos los temas educativos tenía que estar presente en nuestras cabezas de manera muy notoria. Pero allí nos enseñaron 2 cosas fundamentales. Una, lo primero que nos dijeron, nuestro sistema no es copiable y adaptable, ningún sistema lo es, esa debe ser la regla número 1. Nosotros hemos copiado y adaptado cosas de otros y estamos abiertos a que otros vengan y nos copien a nosotros lo que sea copiable. O sea, nos recibieron con esa apertura, pero luego, más adelante, porque visitamos diversos lugares y diversos especialistas, alguien nos dijo una frase que a mí me pareció muy esclarecedora. Dijo, nosotros cuando vemos que la idea se adapta, copiamos con orgullo. No hay nada malo en copiar lo bueno. Entonces, desde negarse a decir, vamos a hacer un trasplante de nada, a lo otro, ese camino es exactamente el que hay que recurrir. O sea, ¿qué se puede adaptar? Algo que históricamente Uruguay hizo. Uruguay tuvo una educación ejemplar. Y bueno, José Pedro Varela hizo un viaje a Estados Unidos, hizo un viaje a Inglaterra, tomó de unos la idea de la educación popular, de otros la idea de la educación técnica. O sea, no estaban ellos haciendo algo que nosotros mismos no hubiéramos hecho en otro momento. Yo creo que en el mundo de hoy se impone cada vez más, porque es un mundo en el que la globalización no solamente corre por los asuntos económicos. Ellos nos contaban, por ejemplo, que China
que claro, cuando nosotros fuimos los resultados de las pruebas PISA no estaban, pero acaban de llegar ayer al país y al mundo. Entre otras cosas dice que Finlandia también viajó, ellos lo sabían y nos lo advirtieron cuando fuimos. Pero China, nos contaban ellos, les pidió por favor una comitiva, un grupo, una experiencia de intercambio con ellos en las que los finlandeses les pudieran enseñar las 100 ideas tecnológicas básicas para el futuro. En ese caso uno que está diciendo China, que ahora sabemos de los 10 primeros lugares, 6 están en países asiáticos y hay por lo menos 4 que pertenecen a China, dividida en más de una parte, porque los millones que son China y las diversas realidades económicas y sociales que China representan requerían eso para las pruebas PISA. China no tuvo tampoco empacho en decir, a ver, ¿qué me pueden enseñar ustedes? ¿Qué ideas nos pueden dar? Del organigrama y la forma de funcionamiento del sistema, ¿qué es lo que te trajiste de ahí? Eso fue lo que más nos obsesionaba a todos, entender cómo funcionaba, ¿no? Siempre con la misma idea, si se puede copiar, si se puede trasladar, pero por lo menos entender cómo funcionaba. Y no era fácil entenderlo, porque es un mecanismo muy complejo. ¿Por qué? Porque hay una comisión de educación, hay un ministerio de educación y hay a su vez, yo te diría, municipios, por darle una palabra. La palabra en finlandés no nos dice nada, pero es más o menos lo mismo que un municipio o una alcaldía. Y hay un gobierno que está representado en el Ministerio de Educación y está representado en las juntas educativas y que también está representado en el municipio. Todo es el gobierno, sin embargo dividen las funciones. Por ejemplo, en el municipio determinan cuántas escuelas precisan construir. En las escuelas determinan cuántos profesores precisan. El gobierno, a través del ministerio, se encarga de que la universidad forme el número de profesores, porque los profesores son todos de nivel universitario, los que imparten educación de los 7 años en adelante, los que atienden a lo que hoy nosotros llamaríamos jardín de infantes o guardería. Esos pueden ser profesores titulados, pero sin titulación universitaria. Pero de 7 años en adelante tienen que hacer maestrías, tienen que hacer tesis de maestrías, tienen que hacer investigación universitaria y tienen que tener un título de doctor. Entonces, la universidad tiene que comprometerse a que egresa el número de doctores que a su vez el ministerio le ha solicitado, porque el pedido viene de los municipios a través de las escuelas, de los liceos. Entonces, es todo un engranaje. El Estado se asegura que, por ejemplo, si en este municipio, que es más pobre que este otro, porque los recursos municipales se vuelcan a los institutos de enseñanza, se precisan más elementos y tienen menos dinero, el Estado le da más dinero a este que a este otro. Hay una participación incluso de empresas privadas, pero que nunca puede ser más del 1/3. El 2/3 siguiente lo hace el Estado. ¿Cómo se da el pasaje de lo que acá llamamos primaria a secundaria, que parece ser uno de los hechos más traumáticos que se están detectando según digamos, la información que tenemos estadística, ¿no? Con un nivel de repetición muy fuerte en el primer año del liceo? ¿Cómo encaran ellos ese pasaje del niño a la etapa adolescente y a ese ciclo secundario? ¿Sabes, José, que una de las cosas que más nos sorprendió, entre las tantas que había, es que el sistema finlandés no es un sistema que fiscalice y que mida mucho el rendimiento de los alumnos? Se preocupa muchísimo de todas las formas posibles para incluir y emparejar el grupo y que salgan en grupo como tal, pero que no tiene instancias ni de inspección, la mínima clasificación posible para que nada de eso inhiba a los que se sienten diferentes. La instancia de prueba más traumática quizás no es la de primaria a secundaria, sino la de secundaria a la universidad. Ese es un examen muy exigente, hasta allí toda la comunidad educativa, la comunidad, padres, vecinos, etcétera, y el Estado han acompañado al estudiante, y allí el estudiante debe bifurcarse, o va para la educación técnica o va para la educación de grado, la educación universitaria. Y esa elección no es menor y exige una prueba muy, muy fuerte, en la cual les va el orgullo y la vida. Es un filtro muy, muy exigente. Tienen derecho para hacerlo durante 3 veces seguidas. Pero en caso de que alguien no pueda las 3 veces seguidas, hay varios lugares en donde puede ir.
Y hay además una cosa que nosotros no tenemos y que deberíamos aprender, es una de las cosas que deberíamos aprender, caminos de articulación entre, de pronto tú elegiste hacer una carrera técnica, pero te va muy bien en esa carrera técnica y luego querés seguir en los grados universitarios. Bueno, pues hay puentes entre las carreras técnicas y las universitarias que aquí son como dos realidades inconciliables y que allí tienen vasos comunicantes que permiten que el estudiante siga en lo que es la idea central, la formación es permanente. Tú decías, a partir de los 7 años aproximadamente, son doctorados, o se le exige el doctorado a quienes vayan a impartir, o una maestría. ¿Qué pasa con el nivel secundario? ¿Se sigue con ese régimen? Por ¿Son supuesto. varios profesores como acá? ¿Son menos? ¿Cómo se organiza? Sí, son alrededor de 11 profesores. En ese sentido es similar al sistema similar. uruguayo. Lo que pasa es que ya en la escuela tienen varios, no es solamente uno. Por ejemplo, en la escuela Saunalati, que fue la que visitamos, los alumnos estaban unos con un profesor en la clase de música, con un coro, había otros en la clase de lenguas. Esa era una escuela en la que los padres habían decidido que el idioma español era el idioma de futuro, lo habían decidido en base a que América Latina fue la que creció más económicamente en los últimos años, en que Finlandia tiene inversiones importantes en América Latina, en el propio caso de Uruguay con UPM, y bueno, esos padres habían decidido que hubiera una materia extra que fuera español y les habían dado la razón y había una profesora de español, así que para nuestra sorpresa, unos niños muy rubiecitos, entre los cuales también había algunos musulmanes, algunos claramente, por lo menos árabes, incluso había niños afrodescendientes. Ya hay una diversidad en una sociedad bastante compacta, pero ya comienzan a tener esa diversidad. Esos niños todos nos dijeron buenos días en español. Buenos días, ¿cómo están? Y se reían mucho porque otras cosas no tenían un lenguaje muy complejo, pero aún los más chiquitos ya sabían saludar porque esa escuela había elegido. O sea, hay una gran descentralización, que es quizás una de las diferencias más notorias, y una gran autonomía de las escuelas, de las familias que rodean a la escuela y que se integran a la escuela. Por ejemplo, había paneles muy similares a esto que decoran este lugar, de vidrio en la biblioteca, y a las 4 de la tarde nos contaban que los paneles se corren y la biblioteca corre hacia atrás sus estanterías y se convierte en una biblioteca abierta a la comunidad, a la cual van a leer en la tarde y a diversas actividades lúdicas que tienen que ver con el saber y con el mundo del libro. No solamente los adolescentes, niños y demás que estudian en los centros educativos, sino la familia y los propios vecinos, aunque no tengan hijos. Ana, nos queda un minutito nada más, pero ¿qué te parece que puede ser aplicable a corto plazo o con qué se puede encantar de alguna forma al uruguayo, a las autoridades uruguayas de lo que ustedes vieron y que no termine en una discusión política? Bueno, fueron porque en realidad se está en campaña política o se quiere dar una señal, ¿no? No, yo no estoy en campaña política de nada. Yo fui porque pensé que podía ayudar a ver a un candidato político que me pidió que lo ayudara a ver. Él hará luego lo que pueda y lo que sepa hacer con eso, pero mi contribución fue como educadora. Y como educadora, si de mí dependiera, que dudo mucho que sea eso, pero si de mí dependiera, yo diría que hay una o dos ideas centrales. La primera, la revalorización, la educación permanente, la redignificación, no solamente del sueldo, sino del lugar en la comunidad que tiene que tener el cuerpo docente. Un cuerpo docente excelente, que se sienta orgulloso de lo que hace y bien recibido en la sociedad, y que sienta que se le dan a él todos los recursos para que él también siga en una cosa que te diría que es la segunda idea. Todo nuestro sistema educativo tiene que adaptarse a la idea de que estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, y que todas las escuelas, no nos pasa solo a nosotros, no está solo el Uruguay pendiente de las pruebas PISA, está el mundo entero, porque el sistema educativo va corriendo detrás de la renovación de saberes, que es exponencial y de vértigo. Entonces la escuela siempre va detrás, mientras que la ciencia, la tecnología van allá adelante, los sabios pensantes van a kilómetros de nosotros, y el sistema tiene que ir detrás con una constante, y es ayudar al alumno a que el resto de la vida tenga las herramientas para recapacitarse sin parar hasta el final de su vida. Lo mismo tiene que hacer el docente. Entonces, un docente digno es un docente en el cual la sociedad en su conjunto entienda que las cosas funcionan de esa manera y el Estado lo apoye. Si hiciéramos eso, ya estaríamos en un camino revolucionario. Gracias por acompañarnos hoy. Por favor. Nosotros vamos cerrando el programa, nos reencontramos la próxima semana aquí en Poder Pensar, los esperamos.
para perseguir la luz, para captarla, para que pudieran tener la misma cantidad de horas de actividad, para que no cayeran en depresión. Entonces ella te hablaba con igual orgullo de su profesión, de su lugar en la sociedad, de los recursos materiales, de los recursos pedagógicos, de los recursos técnicos. Era muy lindo de ver eso. Seguramente muchos de los televidentes se preguntarán qué hay de aplicable o qué podemos tomar los uruguayos o el sistema educativo uruguayo de una experiencia de un país del primer mundo. Bueno, del establecimiento, de los recursos, de las salitas pequeñas especiales en las cuales se atendía a los niños que por una razón u otra se rezagaban, no se los excluía, no iban a un sitio diferente. Había una pequeña sala en la que había niños autistas, por ejemplo. Entonces yo pregunté, porque ese salón pequeño, hay un maestro especial y hay un psicólogo, así hay 2 niños que son autistas, no se los aparta de la comunidad, no salen de la escuela, pero se les detecta a todos los que tienen algún tipo de dificultad. Ingresamos en el último tramo ya de Poder Pensar. Vamos a dialogar con la docente, investigadora, historiadora Ana Ribeiro, que estuvo hace muy pocas horas, muy pocos días, en Finlandia, en una experiencia junto a uno de los líderes del Partido Nacional, a Jorge Larrañaga, viendo justamente o teniendo allí de primera mano lo que pasa en el sistema educativo de uno de los países más desarrollados del mundo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que vieron allí en esos 4 días que estuvieron? Bueno, si tuviera que pensar lo que más me sorprendió, te diría el orgullo con el que la maestra de la escuela que visitamos el último día, de los 4 que estuvimos, nos mostraba su escuela y nos hablaba de su profesión. Pero un orgullo tan lindo de ver, de verdad, orgullo. ¿Con qué cosas de tenía su que ver ese escuela, orgullo? ¿Por dónde lo viste? Y ella estaba orgullosa del sitial que tenía en la sociedad ella, que tenían todos los docentes, y tenía orgullo desde muy temprano cuáles son esos problemas y se procura solucionarlos en el lugar. Y ella te mostraba eso con orgullo y te hablaba, por ejemplo, de la arquitectura de la escuela, que tenía un salón de entrada muy alto y todo alrededor 3 pisos que daban a ese salón muy alto. Entonces nos explicaba, estas ventanas fueron diseñadas especialmente para captar la luz, porque ahora a las 4 de la tarde se hace de noche cerrada, y en invierno más adelante, entre un mes, ya a las 2 de la tarde es de noche. Entonces nos explicaba cómo hacía